Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 189 y el título de la reflexión es Rescata a quien esté pereciendo. La lectura las encontramos en Primera de Crónicas, capítulos 26 y 27, el proverbio número 24 y el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos del 18 al 25. Mira que hoy la palabra nos invita a mirar más allá de nuestra realidad y descubrir que cada persona que está en esta tierra ha sido llamada a participar en una misión más importante que solamente existir, y es rescatar las vidas para el reino de Dios. Vivimos en una sociedad donde muchas personas parecen estar muy bien por fuera, pero por dentro viven sin esperanza, esclavizadas por el pecado, el miedo, la ansiedad o la falta de sentido. Frente a esta realidad, Dios nos llama a no quedarnos con los brazos cruzados, a dejar de ser espectadores y ser esos instrumentos de amor para llevar a otros hacia la verdad de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿O somos de los que vemos al que está caído y le caemos mal encima? ¿Lo juzgamos en nuestro corazón así no le digamos? Hoy el Señor nos sacude, porque si Él no nos juzgó cuando nosotros íbamos por el camino que no era, ¿quiénes somos nosotros? Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia, que nos ama, nos acepta con nuestras debilidades para cambiarnos. Nosotros llegamos a Él llenos de muchas cosas, de muchos pecados, de muchas carencias, de muchos traumas, pero Él nos recibe así para transformarnos. Ese es el proceso que Él viene a hacer. Pero no esperes a estar bien para ir a sus brazos. No, es Él el que hace ese trabajo, es Él el que hace ese proceso. Esa es la mentira con la que hemos crecido, que Él es un Dios que nos recibe solo si estamos bien. Nos está lejos de toda verdad. Por eso vayamos en busca de quien lo necesita. Y si tú estás en ese de que hice algo y Dios no me perdona, no. Si tú estás arrepentido, Él ya te perdonó hace más de 2000 años. Recibir ese regalo de gracia y amor que Él nos dio. Y en Primera de Crónicas 26 y 27 encontramos una larga lista de nombres y responsabilidades dentro del reino de Dios. Esto parece como un pasaje poco relevante, pero en realidad revela un principio muy importante. Dios es un Dios de orden y de propósito. David organizó cuidadosamente a los porteros, tesoreros, jueces, administradores, oficiales y soldados. Cada persona tenía una función específica y todos eran necesarios para el buen funcionamiento del reino. Ayer lo decíamos, no hay tareas insignificantes, desde quien custodiaba una puerta hasta quien administraba los tesoros del templo. Todos servían a un mismo propósito. Todo, no importa lo que estés haciendo. Mira que el dedo chiquito del pie, si uno no lo tiene, pierde el equilibrio. Entonces, si el dedo más pequeño genera un impacto negativo en el cuerpo, imagínate si el que tiene la labor más pequeña del cuerpo de Cristo no la hace, pues va a generar esa misma inestabilidad. Así que absolutamente todo lo que hacemos importa para Dios. Así que hagámoslo todo como para Él. Porteros y otros funcionarios. Al repartir los turnos de los porteros quedaron los siguientes. De los cohetitas, Meselemías, hijo de Coré, que fue de Ebisai. Los hijos de Meselamías, Zacarías el mayor, Jadiel el segundo, Sedavías el tercero, Jatniel el cuarto, Elán el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el mayor, Zozabad el segundo, Joad el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, Peutai el octavo, porque Dios había bendecido a Obed-Edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-Edom, tuvo 2 hijos que gobernaban en sus familias
porque eran hombres de mucho valor. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzadab, Eliú y Semaquías, hombres de valor. Todos estos descendientes de Obed-Edom y sus hijos y hermanos eran hombres de valor por la energía que mostraban en el servicio. En total, 62 descendientes de Obed-Edom. Los hijos y hermanos de Mesalías, 18, todos hombres de gran valor. Hijos de Osa, descendientes de Merari, Sinri, que era el jefe, pues aunque no era hijo mayor, su padre lo puso de jefe. Hilquías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. Los hijos y hermanos de Osa eran en total 13. Estos eran los turnos de los porteros. A ellos, lo mismo a los jefes que a sus compañeros, les correspondía el servicio en el templo. Hicieron por familias el sorteo de cada puerta y en él entraron tanto los mayores como los menores. A Selemías le tocó en el sorteo de la puerta del este y a su hijo Zacarías, consejero prudente, le tocó la del norte. A Obed-Edom le tocó la del sur y a sus hijos les tocó el cuidado de los depósitos del templo. A Osa le tocó la parte del oeste donde está la puerta de Salequet en el camino de subida. Los servidores correspondientes se distribuían así. Cada día habían 6 porteros al este, 4 al norte y 4 al sur y 2 para cada uno de los depósitos. En el atrio al oeste había 4 para la calzada y 2 para el atrio mismo. Así estaban repartidos los oficios de los porteros descendientes de Core y Merari. Otros levitas estaban encargados de cuidar los tesoros del templo y los depósitos de ofrendas sagradas. De los hijos de Ladán, que descendían de Gersón y de Jehiel, los hijos de Jehiel y de sus hermanos Setán y Joel tenían a su cargo los tesoros del templo. En cuanto a los descendientes de Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, el encargado principal de los tesoros era Seuel, descendiente de Gersón y de Moisés. Parientes suyos por parte de Eliezer eran Rehabías, hijo de Eliezer, Isaías, hijo de Rehabías, Jorán, hijo de Isaías, Sicri, hijo de Jorán, y Selomit, hijo de Sicri. Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los depósitos de objetos sagrados que David, los jefes de las familias, los jefes de batallones y de compañías y los altos jefes del ejército habían consagrado al Señor. Eran cosas conseguidas en las guerras y que ellos habían dedicado al mantenimiento del templo. También estaban allí lo que había consagrado Samuel el vidente, Saúl, hijo de Quis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Zeruía. Todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomit y sus hermanos. De los descendientes de Ishar, los que estaban ocupados de los asuntos exteriores de Israel como oficiales y jueces eran Genanías y sus hijos. De los descendientes de Hebrón, los que estaban encargados de inspeccionar a Israel al oeste del Jordán, tanto en todo lo relacionado con las cosas del Señor como en el servicio del rey, eran Asabías y sus parientes, 1700 hombres de gran valor. En el año 40 del reinado del rey David se hicieron investigaciones en los anales familiares de los descendientes de Hebrón y se encontró que entre ellos había hombres de gran valor en Jazer de Galad. El jefe de los descendientes de Hebrón era Jerías junto con sus parientes. Los hombres de gran valor sumaban 2700 jefes de familia. El rey David los nombró para hacerse cargo de las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manases, para todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Organización militar y civil en el reino de David. A continuación viene la lista de los israelitas enumerados según los jefes de familia, de los jefes de batallones y de compañías, y de los oficiales de los que estaban al servicio del rey, para todo lo relacionado con las divisiones militares que servían por turnos mensuales durante todo el año. Cada división estaba formada por 24,000 hombres. Primera división de guardia del primer mes. Su jefe era Jasobeán, hijo de Sabdiel, descendiente de Fares y comandante de todos los jefes de las tropas que prestan servicio el primer mes. División de guardia el segundo mes. Su jefe era Doai el Ahotita. División de guardia el tercer mes.
Su jefe era Benaías, hijo del sumo sacerdote, Joiada, el cual era uno de los 30 valientes y su jefe. Pero su hijo Amisadad mandaba esta división. División de guardia, el cuarto mes su jefe era Asael, hermano de Joab. A él lo sucedió su hijo Sedavías. División de guardia del quinto mes. Su jefe era Samiú el israelita. División de guardia del sexto mes. Su jefe era Ira, hijo de Iques, del pueblo de Tecoa. División de guardia del séptimo mes. Su jefe era Eles el paltita, descendiente de Efraín. División de guardia del octavo mes. Su jefe era Sibecai, el de Usa, descendiente de Será. División de guardia del noveno mes. Su jefe era Ebiezer el Anatot, descendiente de Benjamín. División de guardia del décimo mes. Su jefe era Maarai el Netofa, descendiente de Será. División de guardia el undécimo mes. Su jefe era Benaías el de Piratón, descendiente de Efraín. División de guardia del duodécimo mes. Su jefe era Eldai el Netofa, descendiente de Otoniel. Los jefes de las tribus de Israel eran los siguientes: de la tribu de Rubén, Eliezer, hijo de Sicri; de la de Simeón, Cefatías, hijo de Maca; de la de Levi, Asabías, hijo de Kemuel; de los descendientes de Aarón, Sadoc; de la tribu de Judá, Eliú, un hermano de David; de la de Isaacar, Onri, hijo de Micael; de la de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de la de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de la de Efraín, Oseas, hijo de Sasías; de la media tribu de Manases, Joel, hijo de Pedaías; de la otra media tribu que estaba en Galat, Ido, hijo de Zacarías; y de la de Benjamín, Asiel, hijo de Abner; de la de Dan, Azarel, hijo de Jeroán. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido que multiplicaría a los israelitas como las estrellas del cielo. Joab comenzó a hacer el censo, pero no lo terminó, porque eso trajo una calamidad a Israel. Por eso no aparece el número en el libro de las crónicas del rey David. El tesorero real era Asmaveth, hijo de Adiel, y el encargado de los almacenes que habían en el campo, en las ciudades, en los pueblos y en las fronteras era Jonatán, hijo de Osías. Al frente de los trabajadores que cultivaban las tierras estaba Isbi, hijo de Kelub. Al frente de los viñedos estaba Simi de Ramat, y el encargado de recoger el vino para las bodegas era Sabdi de Sefán. Al frente de los olivares y de los bosques de higueras silvestres que habían en la llanura estaban Baal-Hanán de Geder, y de los depósitos de aceite y Joás. Al frente del ganado que pasaba en Sarón estaba Sitraí, el propio Sarón, y al frente del ganado que pasaba en los valles de Safat, hijo de Abdalai. Al frente de los camellos estaba Obil, el ismaelita; de las asnas, Gedías de Meromot; de las ovejas, Asís el agareno. Todos estos eran los administradores de los bienes del rey David. Jonatán, el tío de David, hombre sabio e instruido, era consejero de Jehiel, el hijo de Acmoni, era quien acompañaba a los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai el arquita era el hombre de confianza del rey. A Aitofel le sucedieron en su cargo Joiada, hijo de Benaías, y Abiatar. El jefe del ejército era Joab. Recordemos, Dios es un Dios que todo ordena. Tiene un propósito para cada uno. Permitámosle a Él llevarnos hacia el cumplimiento de ese propósito. Confiemos en su soberanía, confiemos en su amor, porque Él solamente tiene planes hermosos para nuestras vidas y un futuro lleno de esperanza. Continuamos con Proverbio 24, en el cual continúa enseñándonos cómo vivir con sabiduría. Salomón insiste que la verdadera fortaleza no depende de nuestra fuerza física, sino de la sabiduría que proviene de Dios. El capítulo contiene una afirmación que interpela profundamente nuestra conciencia. Rescata a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de morir, porque si dices, no lo sabíamos, ¿acaso no lo entenderá el que examina los corazones? Proverbios 24, 11, 12.
Este pasaje no solo habla de salvar una vida física, también nos recuerda nuestra responsabilidad frente a quienes caminan hacia esa muerte espiritual que hablábamos al principio. Vivimos rodeados de personas que necesitan conocer a Cristo en nuestra casa, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, los vecinos, incluso la persona que te encuentras ocasionalmente. Nosotros muchas veces sabemos lo que sufren, pero preferimos guardar silencio por miedo de hablarles de Dios, por miedo de lo que puedan pensar de nosotros. Sin embargo, hoy nuestro Padre de amor nos recuerda que el que ama de verdad no permanece indiferente. Cuando vemos que alguien va a caer al precipicio, el amor nos impulsa a advertirle. De la misma manera, quien ha experimentado la salvación de Cristo no puede guardar ese regalo únicamente para sí mismo. El capítulo también nos anima a perseverar cuando llegan las dificultades, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El creyente no es quien nunca cae, sino quien, sostenido por la gracia de Dios, siempre vuelve a ponerse en pie. Nuestra esperanza no descansa en nuestra perfección, sino en la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios fiel que es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis, un Dios enamorado de nosotros. No tengas envidia de los malvados, ni ambiciones de estar en su compañía, porque solo piensan en la violencia y no hablan más que de hacer lo malo. Con sabiduría se construye la casa y con la inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetivos valiosos y de buen gusto. Vale más hombre sabio que hombre fuerte, vale más el saber que el poder, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos consejeros. El necio no sabe qué decir ante el tribunal, pues la sabiduría está fuera de su alcance. Quien solo piensa en hacer daño gana fama de malintencionado. La intención del necio es el pecado, no hay quien soporte al insolente. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Salva a los condenados a muerte, libra del peligro a los que están por morir, pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Dios mío, vamos en rescate de muchos, así como Cristo vino por rescatarnos a todos. Él nos capacita, Él nos transforma. ¿Para qué? Para que vayamos y hagamos lo mismo. No es papel del predicador, no es papel del profeta, no. Es el papel de cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. Mostrar a Cristo con nuestras acciones, con todo lo que hacemos y hablar de Él cuando sea necesario. Come, hijo mío, la dulce miel del panal, prueba lo deliciosa que está. Así de dulces te parecerán la sabiduría y el conocimiento. Si los encuentras, tendrás un buen fin y tu esperanza jamás será destruida. Mire, si encuentras la sabiduría y el conocimiento, tendremos un buen fin. No hagas planes malvados en contra del hombre honrado, ni causes destrozos en la casa donde vive, porque aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. No te alegres ni hagas fiestas por los tropiezos y caídas de tu enemigo, porque el Señor no le agradará ver esto, y entonces su enojo se apartará de él. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los perversos, porque el malvado no tendrá un buen fin, el malvado se apagará como una lámpara. Honra a Dios y al Rey, hijo mío. No te juntes con los enemigos, porque su ruina llega en un instante y nadie sabe el castigo que Dios y el Rey pueden dar. También estos son los dichos de los sabios. No está bien que en los tribunales se discrimine a nadie. Al que declara inocente al culpable, los pueblos lo maldicen y las naciones lo desprecian, pero a quienes los castigan les va bien y la gente los cubre de bendiciones. El que da buenas respuestas es como si diera un beso en los labios. Arregla tus negocios en la calle y realiza tus tareas en el campo, y luego podrás construir tu casa. No declares sin razón contra tu prójimo ni hagas afirmaciones falsas. No pienses jamás en vengarte haciéndole al otro lo mismo que él te hizo.
Pasé por el campo del perezoso y por el viñedo del hombre falto de seso, y lo que vi fue un terreno lleno de espinos, con su cerca de piedras derrumbada. Mira que eso pasa cuando no queremos estar en la presencia y hacer el proceso de transformación. Nuestro terreno está lleno de espinas, es un terreno feo por no trabajar en él. Al ver esto, lo grabé en mi mente, lo vi y aprendí esa lección. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. ¿Ven lo maravilloso que son los proverbios? Pura sabiduría popular. Mi gente, hoy finalmente llegamos a Mateo 4:18, donde Jesús comienza oficialmente su ministerio llamando a sus primeros discípulos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, se encontró con Simón Pedro y Andrés, lanzando sus redes. Eran hombres comunes, trabajadores sin grandes reconocimientos religiosos ni formación académica destacada. Jesús simplemente les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Aquellas palabras cambiaron completamente sus vidas. De que a veces creemos que para servir a Dios debemos tener tantos conocimientos. No, es que la presencia de Dios esté dentro, que sí, que tengamos fundamentos, pero lo vamos adquiriendo para llegar a Él. No es necesario. Jesús llama a 4 pescadores. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús enseña a mucha gente. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían en cuanto sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos, a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región del oriente del Jordán, seguían a Jesús. Bendita la obra de Dios, que Él vino a sanarnos, a restaurarnos y a darnos una vida en abundancia, que es la vida unida a la vid verdadera, a la luz que es Cristo. Y vemos en este capítulo que Jesús llamó a sus discípulos no cuando eran perfectos, sino mientras estaban en su cotidianidad. No esperó que fueran expertos en la palabra, ni que resolvieran sus dificultades, sus debilidades. Los llamó tal como eran y comenzó la transformación. O sea, tal como soy, Señor, significa que Él te recibe como estás, y de lo que llega, Dios transforma. Nos va quitando cada cosita, cada cadena, cada capita, para que podamos brillar con la luz de Cristo. Y cuando llegamos a Él, Él nos da una misión. Juan y Santiago, Pedro y Andrés dejaron las redes y Jesús les invitó a ser pescadores de hombres. O sea, les dio una identidad nueva. Pero para hacer eso, seguir a Jesús implica sacar todo lo que compite con Él, ponerlo a Él en el primer lugar, que Él esté por encima de todo. No significa dejar de trabajar para servirle, no. Significa ponerlo a Él como el centro y desde donde estás, servirle con tu dinero, servirle con tu ejemplo, servirle con tu palabra, servirle, mostrarlo que Él es vivo y real. La pesca consiste en sacar algo del agua para darle una nueva oportunidad de vida. De manera similar, Jesús nos llama a participar en la misión de rescatar personas que viven hundidas en el pecado, la desesperanza y la oscuridad espiritual. Mira que su palabra dice: rescata al que está pereciendo. Si tú ves algo, pues sé luz. O sea,
y te digo así, no utilices la palabra para condenarlos. No, utilízala para sacarlos de ahí. El Espíritu es el que les va a dar la convicción del pecado. Lo que a mí me corresponde es amarlos. Pero a veces llegamos con la palabra y los terminamos de aniquilar. Nosotros no somos nada. Si Dios nos quita la cobertura, caemos otra vez. Entonces no hay que vanagloriarnos y decir que todo lo que tenemos es producto de nuestro esfuerzo. No, si Dios no nos guarda, no nos cuida, no estaríamos así. Entonces, reconocer eso y por gratitud ir a buscar al que necesita de la palabra, ir a acoger al que ha caído y siente el rechazo propio y también el rechazo de la gente, porque para juzgar somos muy buenos. Entonces, seamos mejores para rescatar. No todos predican delante de multitudes, pero todos sí podemos acercar a alguien a Cristo. Podemos hacerlo desde una conversación llena de esperanza, con una palabra de ánimo, con un acto de servicio, con un testimonio coherente, con una invitación a leer la palabra, con una oración por quien está sufriendo, con una vida que refleje el amor de Jesús. Y el Evangelio continúa diciendo que Jesús recorría toda Galilea enseñando y anunciando el reino y sanando toda enfermedad. Jesús nunca se paró de la compasión. Él predicaba, pero también consolaba, corregía, pero también restauraba. Él llamaba al arrepentimiento, pero también extendía misericordia. Y ese es el mismo modelo de la iglesia hoy. No basta con que conozcamos la verdad, debemos vivirla y compartirla con amor. Quizás hoy a tu lado Dios ha puesto a alguien que necesita una palabra de esperanza. Quizás ves a alguien de tu familia que se ha alejado de Dios, o a un amigo, un conocido que vive sin propósito, o personas atrapadas en la ansiedad, o alguien que simplemente necesita conocer y experimentar el amor de Dios. No ignores cada oportunidad. Mira que a mí a veces me da cosita hablar, yo lo reconozco, Señor, aquí delante de todos, que a veces tengo una fe cobarde porque no sé qué decir, pero olvido que cuando empiece a hablar, tú vas a poner las palabras y vas a dar lo que necesito para seguir caminando, que esa es la fe. Pero aprendemos, de verdad que yo aprendo cada vez que leo la palabra, ella me confronta. Hoy nuestro Padre nos recuerda a cada uno de nosotros que tenemos un lugar en su reino y una misión que debemos cumplir. Así como David organizó cuidadosamente a cada servidor, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. No subestimemos el impacto que puede tener una conversación guiada por el Espíritu Santo. No minimicemos el impacto y el poder de un testimonio auténtico. No menosprecies el servicio porque lo consideras pequeño, porque cuando una vida es rescatada para Cristo, el cielo entero se llena de alegría. Hay más alegría por un pecador que se convierte que por 1000 justos. ¿Ves? Hoy Dios quiere que vayamos en busca de los que necesitan. Nos lo ha repetido hoy en su palabra. Nos ha dicho que tenemos un papel. Pidámosle al Espíritu que nos lo muestre para poder hacer eso que Él nos ha encomendado. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús, le agradecemos al Padre de amor por los dones y talentos que depositó en nosotros. Le pedimos que nos ayude a potenciarlos para trabajar para su reino. Le pedimos que nos dé sentidos espirituales despiertos para ir en busca de los perdidos, que nos des la valentía para hablar de ti, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, y que seas tú quien nos guíe, quien nos guarde y nos proteja de toda mal, de toda acechanza del enemigo. Que aprendamos a confiar en ti y a dar ese paso en fe para que tú te muevas, dándonos todo lo que necesitamos. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.